Esta semana estamos analizando el tema de las reformas que se hizo a la Ley de Cultura y Patrimonio. Ayer estuvo con nosotros la ministra de Cultura, Romina Muñoz, explicándonos su punto de vista sobre estas reformas, pero seguimos recogiendo opiniones alrededor del país, de las distintas ciudades, quizá las principales por tener quizá más recursos, también los sectores patrimoniales más grandes de nuestro país. Y en donde quizás incluso tienen unas políticas mucho más avanzadas de protección y así no han logrado proteger como se espera, como se debe el patrimonio que en este momento está inventariado. Eso es lo que son preguntas que surgen de esta reforma que se aprobó el pasado 30 de septiembre en la Asamblea Nacional y que tomó por sorpresa principalmente a los alcaldes y a los secretarios de territorio a nivel nacional. A pesar de que la ministra dijo ayer que esto ha sido debidamente socializado, seguimos recogiendo voces que dicen que si bien estaban trabajando en la necesidad de inventariar la arquitectura moderna, los bienes inmuebles de la arquitectura moderna, todavía no están listos. Y por lo que les tomó por sorpresa algo que no fue socializado, y es que ya iban a aprobar en esta reforma que los bienes de más de 50 años ya tienen que volverse patrimonio siempre y cuando cumplan los requisitos históricos y patrimoniales que pues ya los determina la normativa. Pero los municipios manifiestan que todavía no están listos para integrar ni 1, ni 2, ni 10, ni 6, no están listos para poder integrar ese nuevo patrimonio dentro de sus programas de protección. Por lo tanto, esta reforma les tomó de sorpresa porque no les anticiparon que ya lo iban a hacer y que ya iban a estar obligados a integrar dentro de sus sistemas de protección a estos nuevos bienes, con otro elemento de preocupación, y es que tiene que ser con los mismos recursos que ya contaban para poder proteger el patrimonio que no han logrado proteger. No sé si me comprenden, pero hablando de Quito, el 44% del centro de Quito, que no es patrimonio solamente de los ecuatorianos, es patrimonio cultural de la humanidad. El 44% está en mal estado, porque no se ha logrado a través de las normativas estrictas que hay, quizá como deben ser, pero en la práctica no se ha logrado proteger ese patrimonio. Entonces, ¿cómo? Si todavía lo básico o lo que se tenía inventariado no se ha logrado proteger de manera correcta, como esperamos todos, y se está perdiendo, se está destruyendo, ¿cómo le cargamos con más responsabilidad a los municipios? Eso fue lo que le consultamos ayer a la ministra. Lamentablemente, pues, se centró en insistir en que a pesar de que todo lo anterior todavía no está correctamente protegido, igual hay la necesidad de ya empezar a proteger este nuevo inventario de bienes. Vamos a conversar sobre ese tema. Tengo mi siguiente invitado, que es Henry Yandum. Él es miembro y alto directivo de Constructores Positivos. Henry, buenos días y bienvenido. Janet, buenos días a las personas que nos miran y o nos escuchan. Sí, Henry, te doy la bienvenida, te agradezco por aceptar conversar sobre este tema, sobre todo porque, según lo que dijo ayer, la ministra puso sobre la mesa un factor preocupante que entiendo que les ha impulsado a acelerar este proceso de protección de la arquitectura moderna. Y es que dice que hay inmobiliarias, y en eso están las constructoras también, que tienen la intención de seguir creciendo con sus proyectos sin tomar en cuenta que hay bienes que tienen que quedar protegidos. Pero eso voy a empezar a hablar contigo luego de que veamos el siguiente reportaje preparado por Denise Salazar, que nos cuenta hoy: el sistema de información de patrimonio cultural no se ha actualizado y con las reformas a la ley se contempla aún ciertas edificaciones que ya no existen. La lista recorrió 3 inmuebles que son patrimonio, pero que no se mantienen como tal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que lo que dijimos, ¿no? Ya se incrementa el número de bienes que tienen que entrar dentro del sistema de protección patrimonial cuando ni siquiera se ha depurado la lista anterior. Y en la lista anterior hay bienes que tienen que ser protegidos que ya no existen. Entonces, con todas estas fallas, nos animamos y nos lanzamos a incrementar la lista de bienes patrimonializados. Veamos este reportaje.
La Asamblea Nacional plantea una reforma a la Ley de Cultura. Sin embargo, en esta no plantea una depuración al sistema de información de patrimonio cultural y aún constan bienes inmuebles que ya ni siquiera existen, como es el caso de la Cervecería Nacional La Victoria. En este momento solo queda su fachada. Atrás ya no hay nada y los vecinos incluso denuncian que hay incendios y también entran mendigos. Pero no es el único. En Cuenca también encontramos otra vivienda que está en el sistema, pero no cuenta con los atributos para su declaratoria patrimonial. Se argumenta que su protección se debe a su fachada y materiales que parecen ser una casona histórica, pero en realidad es una construcción reciente de hormigón. Se supone que a mis espaldas se encuentra ubicada una vivienda patrimonial, pero como podemos ver, no hay más que un parqueadero público. Este es un ejemplo más de la incoherente nueva ley de patrimonio que aprobó la Asamblea Nacional. Lo importante es que el presidente tiene hasta el 30 de octubre para poder vetar totalmente este proyecto. Henry, pues con este dato adicional continuamos con esta conversación, porque lo que le cuestionamos ayer a la ministra es que no se ha depurado el sistema anterior. No se sabe cuánto del patrimonio está bien, mal, más o menos, o totalmente destruido y por qué. No se han corregido las falencias que ellos mismos señalan tienen algunos municipios y que ni siquiera ejecutan el presupuesto que se les entrega para proteger el patrimonio. Con todas estas fallas, en vez de primero corregir el sistema para pasar a incrementarlo, pasan a incrementarlo. Entonces, arrancamos ahí la conversación con Henry Yandum. ¿Qué opina? Janet, nosotros hemos enviado una carta al presidente pidiéndole un veto a esta ley, porque realmente es una ley absurda. Imagínense, ciudadanos que nos escuchan, que por ejemplo el barrio del Comité del Pueblo, eso fue hecho en el año 72, entonces por default todas esas casas ya son patrimoniadas, lo cual es un absurdo. Como tú dices, Janet, no han podido controlar los bienes que están patrimoniados y que son patrimoniados luego de un estudio bien hecho, y ahora quieren que todo el país prácticamente se patrimonialice. Imagínate que la Gasca estaría dentro de todo esto, la González Suárez estaría dentro de esto, San Carlos estaría de esto, el Centenario en Guayaquil estaría dentro de esto. Nosotros consideramos que deberíamos ir a las cifras, Janet, primero. Cuando hubo el ONU Habitat hace algunos años, en el 2016, nosotros nos sorprendimos, porque en verdad habíamos conversado esto, pero nos sorprendimos que los expertos internacionales nos decían que en Quito apenas se utiliza la tercera parte de la densidad que deberíamos tener, es decir, que en el área de Quito deberían caber 3 veces la población que tenemos, o la población que tenemos deberíamos estar en la tercera parte del área que utilizamos, porque se ha crecido desordenadamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estas casas que fueron hechas antes del año 75, la de mis papás, por ejemplo? Fueron hechas con una estructura tal vez sin uso de arquitectos, en esa época no había muchos controles, una construcción muy normal, bajas de 1 piso, de 2 pisos, muchas son de techo de zinc y ese tipo de cosas, y que obviamente amerita que esos proyectos, esas casitas se derrumben y se hagan casas de 2 o 3 pisos, 4 pisos, que es lo que está haciendo, si lo que hace falta hacer, porque si no Quito sigue expandiéndose de una manera increíble. Hay gente que vive en Machachi, hay gente que prácticamente está cerca de Cayambe, y la ciudad sigue expandiéndose horizontalmente. Yo le escuché a la ministra de Cultura hablar de la agresividad de las inmobiliarias. Yo no entiendo en qué rato la señora se hizo experta en temas urbanísticos, porque aquí lo que se trata es de que la población sigue creciendo y la población tiene que vivir en algún sitio. Entonces la una opción es que la ciudad crezca horizontalmente o la otra es que crezca verticalmente. Y para crecer verticalmente, obviamente hay que reemplazar las viviendas pequeñitas que no tienen ningún valor histórico, ningún valor técnico, nada por el estilo, por viviendas de mayor altura. No estamos hablando de los megaproyectos, sino estamos hablando de los proyectos pequeñitos. Claro, pero Henry, ¿cuál será el criterio con el que se están manejando? En esto ha habido participación del Colegio de Arquitectos de Pichincha,
de universidades como la Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura, me parece que también mencionó Universidad de Guayaquil, no estoy segura, pero mencionó algunas universidades y al Colegio de Arquitectos de aquí de Pichincha. ¿Qué es lo que están, qué es lo que les lleva a pensar, a acelerarse de esta manera, pensando en el crecimiento, justamente en el desarrollo inmobiliario? ¿Sí? Que dice que no tiene consideración con el patrimonio y que hay algunos elementos o algunas edificaciones de la arquitectura moderna que tienen que ser protegidos y que pues no está siendo esto contemplado ni considerado ni valorado por la industria de la inmobiliaria y de construcción. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Qué bienes estarían amenazados que puedan explicar este acelere de hacer esta reforma sin consultar con nadie? Porque a la final eso fue lo que sucedió. El cambio no se consultó con nadie. La inclusión de esta reforma en esta última análisis del segundo debate de la Asamblea Nacional. Bueno, para empezar, nosotros ayer hablé con algunas cámaras anoche por el susto, digamos, y no han sido consultadas. Todos nos agarró por sorpresa este asunto, por eso anoche mandamos esta comunicación. Pero el tema es de que tiene que haber una declaratoria patrimonial y punto, pero esa declaratoria se basa en un expediente técnico. Hay que valorar, ¿no?, que esa vivienda tiene una cuestión histórica que aquí durmió Simón Bolívar o que tiene un tema cultural o tecnológico, algo especial, pero no se puede generalizar a que media ciudad sea ya patrimoniada porque no se entiende la gravedad que es para el ciudadano común que tiene su casita. Imagínate que si tú quieres hacer ahorita en las patrimoniadas alguna variación, alguna remodelación, tienes que hacer trámites en la Secretaría de Territorio, tienes que hacer trámites en la Subcomisión de Áreas Históricas, tienes que hacer trámites en la Comisión de Áreas Históricas, que ya son los concejales, y ahora tendrías que hacer algo con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es decir, somos retrógrados, volveríamos a los años 70, donde se centralizaba en una entidad que es el INSPA, para que haga todo este trabajo. Si no tienen recursos, no tienen técnicos, no tienen profesionales para que hagan esto en todo el país, ¿cómo hacen una ley que va a ser impráctica y va a quedar a discrecionalidad de las personas que comienzan a hacer como un tema patrimonial a todo lo que se les ocurra? Yo creo que lo que tienen que hacer es enfocarse en que se generen con estudios técnicos las propiedades patrimoniales, y esas defendemos todos, estamos de acuerdo que hay que defender eso. Lo que no estamos de acuerdo, que en el artículo 54 dice las edificaciones, conjuntos arquitectónicos, etcétera, etcétera, casas, o sea, todo que sea construido menos antes del 75 ya de cajón, sean patrimoniadas, y después a pelear que no sean patrimoniadas, y toda esa pobre gente que tiene que hacer trámites, quiere hacer remodelaciones, se va a meter en un mundo que no van a poder enfrentar ni el ministerio ni los municipios, de eso que los municipios están preparados. Claro, ayer Henry, la ministra explicó y me dijo, ¿por qué estás generalizando? ¿Sí? Si evidentemente no va a hacer todo, sino solamente lo que cumpla con el valor histórico y patrimonial. Y yo le dije, sí, ministra, y quisiera su concepto, Henry. Y yo le dije, sí, ministra, pero hasta que no haya un reglamento y no haya un inventario, la ley determina que todo lo que se construyó hasta 1974 puede ser patrimonial. Entonces, y le pregunté, le dije, ¿cuándo usted va a tener listo el inventario y el reglamento? Y dijo que en 2 semanas. Acto seguido entrevisto a uno de los representantes de la Secretaría de Territorio del municipio de Quito y dice que no solamente hace falta un inventario y un reglamento, sino que cada bien de la arquitectura moderna que esté incluida en ese inventario, que nadie conoce, ella dice que ya tiene un borrador, pero no sé si alguien lo conoce, ¿sí? Que cada bien de ese inventario tiene que tener una ficha técnica. Y que en eso el INSP se puede demorar meses. Ahí es donde entra las casas que finalmente queden en ese inventario, casas, edificios, haciendas, puentes, todo lo que está incluido ahí. Para poder hacer cualquier cambio necesita ese informe del INSP. Y estamos hablando de
Usted sabe más que yo ahorita, más de 200 cantones que hay en el país. Todos a cargo hoy del INSP. Sí, es una ley inviable realmente, porque es inaudito que diga, inclusive la ministra como que insinuó que con el reglamento se va a atenuar lo que dice la ley. O sea, la ley está mal hecha, punto. Porque no puede ser posible que por ley a todas las propiedades de más de 50 años ya se los meten en este canasto. Si ellos no tienen recursos para hacer las fichas técnicas, tienen que hacer una declaratoria patrimonial, que eso es un trabajo muy intenso. Cuenca es la ciudad que más avanzado tiene esto, pero no ha logrado terminar. Quito tiene algo. Y todos los 210 cantones, ¿cómo van a hacer este trabajo? Nosotros creemos que no está bien pensado. Yo creo que tal vez quisieron atacar algún proyecto específico, yo no sé qué será, pero no pensaron que la mayor parte de la población vive en esas viviendas de 1 o 2 pisos de más de 50 años, y porque ellos tienen que ser afectados con estos y ahora tendrán que hacer unos trámites engorrosos para tratar de liberar sus propiedades de este asunto. Yo creo que no, esta ley no merece ser pasada, debe ser vetada totalmente, porque no entendemos la motivación y sobre todo estamos viendo que va a ser inviable hacer lo que dice la ministra. Y luego los reglamentos pueden establecer una discrecionalidad, pueden aparecer hasta otras cosas especiales que todos sabemos que pasan en este país, Janet, y entonces la ley va a ser más bien para abusarse, porque ya no va a ser el criterio técnico, los criterios tanto que la UNESCO y todo el mundo, ellos dicen, tiene que ser un tema que sea un testimonio de tradición cultural, tiene que tener una calidad de edificación, tiene que tener una integración con el entorno, o sea, tiene que tener algunas características especiales y eso está hecho. Lo que debería hacer el instituto es profundizar y acelerar los trámites que están haciendo los municipios para realmente proteger lo que hay que proteger, no generalizar a todas las propiedades solo por la antigüedad. Es inaudito que por la antigüedad todo sea patrimoniado ahora. Así es. ¿Qué es lo que está pasando en Quito? Usted quizás tiene un análisis mucho más concreto del que nosotros hemos podido expresar o exponer a través de este medio de comunicación, pero ¿qué es lo que está sucediendo en Quito? Vemos que sectores tradicionales, muchos de ellos que caben de este nuevo concepto de patrimonio moderno, están quedando abandonados. Entonces estamos hablando, por ejemplo, el centro de Quito, 44% del centro de Quito está deteriorado. Eso es patrimonio cultural de la humanidad, además. Pero tenemos el sector de la Mariscal. Es un pueblo fantasma, una zona que antes tenía tanto movimiento y era tan atractivo para el turismo o para cierto tipo de turismo, pero tenía mucho movimiento económico. Está abandonado, es un pueblo fantasma ahora eso. Y lo mismo la Floresta, si bien todavía se mantiene, pero también hay esa tendencia. Se están abandonando las edificaciones y todo el mundo está migrando hacia los valles, principalmente hacia el valle de Cumbayá, Tumbaco, Pifo. Todo esto se está poblando de una manera descontrolada, sin vías, sin servicios, es decir, está habiendo un crecimiento que no está planificado como se debería, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Quito? ¿Por qué la gente está abandonando estas zonas? Bueno, nosotros tenemos todo un tema, es larguísimo de tratar. Este es un tema que tiene que ver con el municipio, de que la normativa hace que la gente se aleje de la ciudad, porque por ejemplo al constructor se le exige tantas condiciones para construir en la ciudad que no le resulta, y entonces el constructor tiene que construir donde el mercado quiere las cosas. Entonces, ¿qué dice el mercado? Yo quiero vivir en Cumbayá, yo quiero vivir en Valle de los Chillos, porque probablemente hay más tranquilidad, hay más seguridad, hay mejor clima, lo que sea. Pero en la ciudad de Quito no nos hemos preocupado de la iluminación, de la seguridad y ese tipo de cosas. Y sobre todo la normativa encarece la construcción, entonces hace que sea menos asequible construir en Quito. Y lo grave, Janet, tú estás hablando de ir a vivir a Cumbayá, allá estás hablando de las clases, digamos, económicamente superiores, pero lo grave es las clases sociales, que en cambio tienen que ir a vivir en situaciones de las quebradas, donde hay inundaciones, donde hay incendios, y todo es eso porque la normativa hay que arreglar. Nosotros, yo diría que últimamente estamos en buenas relaciones con el alcalde, hemos logrado algunos cambios que nos permitan hacer más asequible, económicamente asequible a las personas la vivienda, porque nos imponen tantas reglamentaciones que lo único que se hace en Quito es que se encarezca la propiedad.
Entonces, si la propiedad es muy cara, la gente dice, yo para vivir en Quito y me sale muy cara la propiedad, prefiero irme a los valles. Entonces, la intención nuestra es que con la normativa se haga de tal manera que se incentive la construcción inmobiliaria dentro de Quito. Ahora tenemos el metro. Si estuviéramos en Madrid, la parte céntrica de Madrid es lo más apetecible. Pero aquí en Quito, por estos trámites que hay que hacer por los bienes patrimoniados, que tienen que pasar por un montón de burocracia, es imposible. Yo hablaba con un hotelero del centro de Quito, él decía, mira, yo quisiera comprar esta casa patrimoniada y hacer un hotel, pero las normas son tan difíciles que me impiden reorganizar el interior de la vivienda, entonces no puedo hacer un hotel. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas viviendas? Están abandonadas y derrumbándose. Si uno abre una de esas viviendas, es una pena ver que ya queda el esqueleto nada más, y lo que hay que pensar es más bien cómo motivar a que haya un negocio inmobiliario. Pero con esta ley que estamos hablando, lo que pasa en el centro se está haciendo que pase en todo el resto de la ciudad, y eso no está bien. Yo creo que hay muchos ciudadanos que su vivienda es su patrimonio, por último, como terreno, y aspiran a venderlo o construir una propiedad más alta, que es lo que necesita Quito. No estamos hablando de brutalmente alta, sino lo que permita la normativa y una densificación adecuada. Pero con esta ley se va a paralizar todo ese tipo de construcción. Y cuando tú dices, Janet, ¿qué pasa con Quito? Pasa en Quito que existe más del 60% de desempleo en la construcción, mientras en Guayaquil el desempleo en la construcción es apenas del 20%. Eso es lo que pasa cuando hay normativas que son inconsultas, que tal vez tienen buenas intenciones, pero que no son prácticas, y ahí tenemos la solución. Yo digo y reitero, nosotros sí creemos, sí estamos convencidos que hay que proteger los bienes que valen la pena por su valor histórico, arquitectónico, ese tipo de cosas, pero no se puede hacer a rajatabla que toda la ciudad sea todas las viviendas, todas las casas, como dice la ley, estén patrimoniadas por el simple hecho que fueron construidas antes de 1974. Sí, una vez, ojalá, bueno, yo no sé qué va a pasar con esta normativa, pero sí sería interesante conocer el trabajo que dijo la ministra que se ha venido haciendo en unas mesas técnicas, y a través de esta dice que hay una comisión, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero digamos una comisión de expertos que está determinando cuáles son los bienes que deben ser patrimoniados y cuáles no. Es decir, ya hay un borrador de inventario. Habría que revisarlo, Henry, un poco para mirar cuál es el concepto con el que están viendo la protección de la infraestructura de los bienes inmuebles, de esta arquitectura moderna, que creo que todos estamos de acuerdo, pues sí, debe haber bienes que hay que proteger, ¿no? Que son ya de esta era moderna catalogada de los últimos 50 años. Pero pues habría también que revisar a ver con qué concepto, con qué criterio técnico, artístico, arquitectónico, histórico, social, patrimonial. O sea, es que hay muchos valores que se pueden poner sobre la mesa para decidir que un bien no se puede tocar o que tiene que preservarse lo mejor posible. Y una cosa que no he podido entrar en el análisis, pero quizás en este momento sea importante. Además de eso, habría que ver qué significa y qué implica esto que dice que también protegen el entorno, dice. Todo el entorno, no sé si de parques, jardines, no sé eso también con qué criterio y cómo se está visibilizando, porque pues ya no es solo el bien, sino todo lo que está alrededor. Entonces ahí no sé cómo lo ves tú. Claro, nosotros primero consideramos que la UNESCO tiene los parámetros escritos para esto, y estamos de acuerdo que usen esos parámetros, pero para eso no hace falta una ley que diga que todo está patrimoniado. El municipio tiene los parámetros, y el mismo ministerio también tiene sus parámetros que más o menos dicen lo mismo. Hay que seguir patrimoniando los que siguen sus parámetros y se acabó el asunto, pero si ese deber no lo han hecho con las propiedades que son fáciles de identificar, que son patrimoniadas, ¿cómo van a hacer con medio Ecuador que está construido antes del año 75? Eso no está bien. Y con respecto a cómo hacer para que sea más bonita la ciudad, es lo que nosotros siempre estamos peleando con el municipio. Basta subirse a una terraza de un edificio de unos 5 pisos por la 10 de agosto, cerca de la Patria, Janet, y tú vas a ver que hay un montón de viviendas de un piso, botadas como bodegas, con unos terrenos ahí abandonados, todo este tipo de cosas. Nosotros lo que decimos que se incentive la construcción ahí, que el municipio expropie terrenos y haga más parques, o sea, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer.
fomentar un entorno más bonito, porque la sociedad, ¿qué quiere? Quiere parques, quiere seguridad, quiere iluminación, quiere alcantarilla. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo esto? Estamos empujando a la sociedad fuera de la ciudad, y ahí hay un problema, no hay carreteras, no hay agua, no hay luz, no hay alcantarillado y no hay seguridad. Entonces yo creo que hay que tratar de reavivar todo lo que es Quito, porque se está despoblando. Janet, en la zona de influencia del metro de Quito, apenas se construyen el 4% de los nuevos proyectos de la ciudad de Quito, es decir, se está despoblando la zona del metro. Entonces nosotros a las autoridades decimos, fomentemos, todo lo contrario, fomentemos construcciones en las nuevas centralidades que deberían ser las paradas del metro, porque eso hay que poblarlo, eso hay que densificarlo adecuadamente para que el metro tenga pasajeros, porque si el metro no tiene pasajeros, porque no hay población, entonces el metro va a ser una carga económica para la ciudad y no se va a resolver el problema de la calidad de vida. Entonces nosotros por el contrario decimos, densifiquemos adecuadamente, no estamos diciendo hagamos edificios de 100 pisos apegados, no decimos eso, pero entre el municipio y nosotros tenemos que generar áreas verdes nuevas. Nosotros pagamos la concesión en honrosa de derechos, decimos usemos esos recursos para comprar terrenos y hacer parques y ese tipo de cosas, es decir, hacer una estructura global. Y hubo recientemente invitado por el alcalde Muñoz una reunión con 80 representantes de toda la sociedad del Ecuador, donde estaban barrios populares, mercados, constructores, todo tipo de cosas. Y lo que decíamos que tenemos que hacer una planificación que pertenezca a la sociedad, no al alcalde de turno, porque ya no el problema de Quito es que cada alcalde refunda la ciudad. Entonces se demoran 2 años en planificar la ciudad y ya se acabó la alcaldía, y esperemos que eso suceda, porque Quito se merece reavivar la parte consolidada, porque en la parte consolidada, Janet, podríamos vivir 3 veces más habitantes de lo que vivimos ahorita, y hay calles secundarias, hay alcantarillado, hay luz, hay todo, pero eso se está abandonando lamentablemente. Claro, es que esta es la cosa, ¿no? Este es el eterno problema de la ciudad de Quito, y creo que esto ocurre en todo el país, ¿sí? Y es que, esta es nuestra realidad. Sectores vitales, vibrantes de la ciudad, que podrían ser grandes centros de vivienda, de comercio, de turismo, están siendo abandonados, y todo el mundo se está yendo a Cumbayá. Y no sé si te ha pasado, pero esto es algo que en algún momento pues lo tengo pendiente para poder preguntar qué pasa, porque ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo se ha ido a Cumbayá, y no sé si te ha tocado, no irás, ¿sí? Pero si se te ocurre ir 1 de la tarde y quieres atravesar el parque de Cumbayá 1, 2 de la tarde, que es la hora de salida del colegio menor, o a las 7 de la mañana quieres salir del sector de Pillagua, Santinés, del Aromito, y todo este sector que se ha poblado muchísimo, quieres subir a Quito o quieres ir a Cumbayá, no hay cómo, no hay cómo, porque es un tráfico brutal. ¿Todo es producto de qué? De la falta de planificación. Todo el mundo se ha ido a vivir allá y ahora no hay por dónde salir. Y tienen este tapón que produce la entrada y salida del colegio menor. Así nomás, mientras otros sectores están abandonados, preciosos de nuestra ciudad están abandonados. Yo creo que la ciudadanía también tiene que apoyar, Janet, porque por ejemplo la Foch, la gente la quiso defender, y bueno, ahí están las consecuencias. Parece que están en guerra, todo está abandonado, todo está cerrado, y yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Este tema consiste, Janet, en que si nosotros pudiéramos construir más económicamente ahí, económicamente quiere decir menos impuestos, menos valor del suelo. ¿Cómo se logra menos valor del suelo? Que se pueda construir un poquito más en altura. Entonces la vivienda sale más económica y la gente va a vivir ahí, y muy cómodamente y cerca de su trabajo, porque realmente ir a Cumbayá ahora ya es un tema de 1 hora, 1 hora y media, o sea, eso es tremendo. Entonces yo creo que estamos a tiempo de recuperar la ciudad. Tenemos el metro, es inaudito que tengamos el metro sin pasajeros, y tenemos un montón de propiedades de 1 o 2 pisos que ahora lamentablemente estarían patrimoniadas si es que pasa esta ley, pero nosotros tenemos la certeza que no puede pasar una ley con estos criterios. Yo creo que sí se puede tener las viviendas, las casas o viviendas patrimoniadas, pero haciendo lo que se hace siempre, un expediente bien hecho, técnico que existe, usando buenos criterios técnicos, pero no el de la antigüedad.
La antigüedad de una vivienda no determina que eso sea, que tenga algún valor patrimonial, todo lo contrario, probablemente esas viviendas tengan que ser demolidas por inseguridad, porque no fueron hechas técnicamente o porque los materiales ya son obsoletos. Hay que modernizar a la ciudad, hay que densificar un poco más a la ciudad si no queremos que la ciudad siga expandiéndose de una manera muy agresiva como ha sucedido hasta ahora. Así es, y tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? Tenemos que abrirnos un poco a lo que está, además mirar lo que está sucediendo alrededor del mundo. Madrid, por ejemplo, no solamente el centro de Madrid, tienes ahí la Gran Vía, que la Gran Vía, me imagino, en algún momento eso era vivienda, estaba cayendo, se estaba abandonándose, ahora es una arteria turística y de vivienda brutal, de turismo, todo se alquila. Hay mucho movimiento comercial, restaurantes, cafeterías, almacenes, grandes marcas. Aquí, Dios mío, ver una gran marca aquí, pues tenemos algunas marcas, tenemos marcas internacionales interesantes, no son las grandes marcas, que son las que mueven justamente y hacen atractiva a una ciudad aparte de la historia, aparte de lo bonito, aparte de estar rodeado de montañas, nevados y todo que es lo que la naturaleza nos ha regalado. Tenemos que ayudarnos un poquito. Ver la 10 de agosto, yo insisto con esto porque me parece una vía espantosa, con el respeto de los arquitectos que consideren que ahí hay algo que valga la pena rescatar, probablemente, pero la 10 de agosto como tal, que podría ser una arteria en donde se puede desarrollar un proyecto urbanístico y de ciudad maravilloso, espectacularmente atractivo, claro. Es horroroso, está totalmente abandonado. No hay nadie que le quiera apostar a ese sector. Con parques, con vías, con buses, con el metro cerca, con todo, pero no, está abandonado. Todo el mundo yendo a Cumbaya. Y el ciudadano dirá, ¿por qué no construyen ahí, por decirte, de la Colón un poquito más de exceso? ¿Por qué no construyen ahí y de la Orellana más allá se construye? Es porque si un constructor tiene ahí un terreno, tal vez, te voy a mentir ahorita, pero se está autorizado a hacer 5 pisos. El constructor hace su número, dice, no, yo para poder vender esto tengo que hacer 10 pisos para que me salga más económica la vivienda y poder venderla. Pero al hacer números no le dan los números y por eso es que hay constructores que sí tienen terrenos ahí pero no pueden construir porque no les dan los números por los impuestos, por la concesión onerosa de derechos. Entonces yo creo que en eso ojalá el alcalde siga alineado con lograr que se capture gente allá, porque una cosa triste, yo trabajo a nivel nacional, Janet, tú conoces, yo veo cómo en todas otras partes del país funcionan muy bien las cosas, pero es triste ver cómo constructores quiteños se están yendo de Quito, ¿no? Claro. Básicamente porque obviamente aquí hay mucha oposición a cualquier proyecto que se quiera hacer. Los proyectos tienen que cumplir las normas, de eso obviamente estamos cumpliendo. Hay normas que están inadecuadas, estamos procurando que se cambien. Recientemente logramos cambiar el número de parqueaderos, por ejemplo, porque por ley pretendían que se haga un número máximo de parqueaderos para toda la ciudad enterita. Decíamos, pero no puede ser lo mismo exigir número de parqueaderos si estás junto al metro o si estás hablando de Tumbaco por La Morita donde no hay transporte público. Por suerte eso ya cambió y ahora es el mercado el que va a definir si hacemos o no más o menos parqueaderos. Entonces ese tipo de cosas tenemos que seguir trabajando, porque Quito es una ciudad muy bonita, pero hay sectores muy grandes que están siendo abandonados y teniendo una maravilla ahora que es el metro, y que eso hay que tratar de rescatarlo por medio de incentivar la construcción en las zonas de influencia del metro, para empezar. Perfecto, Henry, muchísimas gracias por tus aportes. Realmente esto lo que ha sido una oportunidad para plantear y poner sobre la mesa la necesidad de analizar varias cuestiones, ¿no? Varias normativas que quizás en su momento pues tuvieron algún sentido, pero en este momento, sobre todo con la existencia del Metro de Quito y con la realidad que estamos viviendo, 44% del patrimonio que hay en el centro de Quito está destruyéndose porque las normativas no permiten que volver eso, darle otra dinámica a la joya que tenemos en el centro de Quito. Tenemos sectores muy valiosos como la Foch, como la Floresta y como muchos, la 10 de agosto, muchos otros que están siendo abandonados y todo el mundo se está yendo como loco al Valle de Cumbayá. Por Dios, o sea, hagamos algo. Pero lo que está sucediendo es que nos estamos conduciendo al caos y al abandono, justamente lo que no quieren, ¿no? El abandono y la destrucción del patrimonio. Eso es exactamente lo que está sucediendo, el antiguo y el moderno, por todas estas
ideas de proteger, pero que en la práctica están promoviendo todo lo contrario. Claro, hay un agregado adicional, Janet. El Banco Central sacó las cifras del segundo trimestre y ahí se manifiesta que la economía del Ecuador se redujo en 2.2% y la construcción en el 17%. Entonces, la construcción tiene que ser atendida, no tiene que ser obstaculizada, porque nosotros, como consultores positivos, Janet, esto parece una película de terror. Cada 2-3 semanas tenemos que estar en estas peleas contra normativas que no tienen ningún sustento y lo que hacen es obstaculizar la actividad. Y si algún rato tú te atreves a hacer una encuesta con tus periodistas y tomen a las personas más pobres de la ciudad, vayan a cualquier barrio, a Toctiú, cualquier parte, y pregunten a las señoras a los señores que están sin trabajo en qué sector trabajan, y te aseguro que te dicen la construcción la mayor parte de gente, porque nosotros capturamos el 80% de las personas más desfavorecidas trabajan en la construcción y es la gente que está más afectada. Y entonces después no nos quejemos de que hay inseguridad si nosotros queremos obstaculizar cada vez más a la actividad de la construcción. Nosotros no queremos abusar de las normas, queremos cumplir las normas, pero tienen que ser normas que sean adecuadas pensando en reducir el déficit de vivienda. Nuestra preocupación es reducir el déficit de vivienda y que la vivienda sea hecha formalmente, porque el problema de Quito es que el 70% de la ciudad es hecha informalmente y Dios no quiera, viene un buen terremoto aquí y vamos a estar en serios problemas. Yo creo que esa debería ser la principal preocupación ahorita en nuestra ciudad y en el Ecuador entero, que es algo parecido. Perfecto, Henry, muchísimas gracias por tus aportes. Veamos qué es lo que sucede. El veto o la decisión de vetar esta ley total parcialmente la tiene el presidente de la República hasta este jueves 31 de octubre. Entonces, pues veamos qué es lo que sucede y pues en este programa lo que nos hemos encargado es de justamente tomar la opinión y dejar de escuchar las voces que no fueron escuchadas por el Ministerio de Cultura ni por la Asamblea Nacional para incluir este cambio pues tan abruptamente y sin consultar. Como conclusión de esta nueva entrevista, yo reitero, todos estamos de acuerdo en que el patrimonio moderno o la arquitectura moderna tiene que ser protegida, pero ese tiene que ser sometido a un proceso serio, técnico y viable, sobre todo viable, y que contemple la necesidad de arreglar los problemas que están impidiendo que el patrimonio que ya está definido, que ya está inventariado, se siga destruyendo. Porque si no, no hacemos nada, pues si no complicar más la situación, sobre todo porque la ministra, imagínate, dijo que hay que incluir estos nuevos bienes con el mismo presupuesto que ya está contemplado para los municipios. Es decir, en fin, esa es la cosa. Veamos qué dice el presidente de la República. Mañana vamos a seguir analizando este tema, ojalá con el presidente de la AME, que lo teníamos previsto también para que nos acompañe el día de hoy, pero parece que tiene algún problema de salud. Esperemos que mañana ya nos pueda acompañar, porque es vital el pronunciamiento de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en esto, que sobre todo sobre si fueron consultados o no y cuál es su criterio. Pues si finalmente van a ser no solo los encargados, Henry, sino la ministra insistió ayer mucho en que van a ser sancionados, esta vez por el Ministerio de Cultura, si no cumplen con la normativa. Entonces, sin tomar en cuenta los problemas a los que están expuestos. Gracias, Henry. Gracias, Janet. Buenos días a todos. A ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Vamos a seguir analizando este tema durante esta semana hasta conocer cuál es la decisión del presidente de la República frente a esta reforma legal que incrementa el patrimonio, los bienes que tienen que ser patrimoniados a los que tienen más de 50 años en nuestro país. Lo denominan arquitectura moderna. Esto ha sido cuestionado desde varios puntos de vista, desde las alcaldías y otros expertos. Veamos qué decide el presidente. Que tengan un buen día.